El ministerio de Elías fue muy difícil dado que le tocó ministrar en una época cuando Acab estaba implantando una nueva religión dirigida por su esposa Jezabel, como vimos anteriormente. Después de un ministerio largo, pesado y difícil, Dios lo recompensó llevándoselo nada más ni nada menos que al cielo. El capítulo de hoy revela que habían 3 escuelas de profetas que habían sido fundadas probablemente por él. Al parecer, por lo que nos dice el capítulo, Dios había revelado a Eliseo y a estos profetas también que Dios iba a trasladar a Elías al cielo. Y antes de su ascensión, a Elías le pareció bien despedirse de todos ellos y Eliseo lo acompañaba a cada una de estas escuelas de los profetas. La frase de Elías a Eliseo que se repite en 3 ocasiones, quédate aquí ahora porque Jehová me está enviando a tal lugar, no significa que Elías quería desconectarse del profeta que lo iba a suceder muy pronto, sino que más bien era una prueba para el sucesor, quien esperaba quedarse investido del poder del Espíritu Santo que tenía Elías. Sin embargo, para recibir dicha unción, Eliseo tenía que perseverar hasta el último instante necesario. Este tipo de perseverancia fue la misma que manifestó Jacob para poder recibir también la bendición del ángel de Jehová, según lo vimos en Génesis capítulo 32. Elías entonces le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. Eliseo solo estaba preocupado por una sola cosa: cumplir muy bien la asignación de su llamado como profeta y sucesor de su maestro. Eliseo había comprendido que no sería fácil mantener en alto el ministerio de su antecesor. Por tanto, pidió doble poder. El Espíritu Santo no se puede dividir en porciones, pero se puede pedir doble medida de lo que otro haya recibido antes. Eliseo estaba inspirado en hacer una labor más grande que la de su antecesor y deseaba trabajar más fuerte y hacer mucho más de lo que ya se había hecho antes. Y entonces él dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Algunos piensan que dada la petición de Eliseo y que obviamente le fue otorgada, por eso él logró, según dicen algunos, al menos duplicar los milagros de Elías. Elías resucitó uno, Eliseo resucitó dos. Eliseo pues hizo más milagros que Elías. El poder de él se manifestó inmediatamente a la ascensión de Elías y durante todo su ministerio él pasó haciendo milagro tras milagro. En los próximos capítulos veremos uno tras otro. Incluso su poder continuó en sus huesos después de muerto, pues se hizo un milagro cuando un hombre fue resucitado en el momento cuando su cuerpo tocó los huesos del profeta. Elías se fue y Eliseo lo sucedió. Al llegar a Betel para iniciar su ministerio, vemos también en este capítulo que Satanás procuró desacreditar y reducir su influencia allí en Betel. Se habían dispersado noticias de la ascensión de Elías y que Eliseo era ahora el representante de Dios en lugar de Elías, y tratando de desprestigiar ambos ministerios, estos jóvenes se burlaron de Eliseo y lo trataron como un cualquiera. El que había dividido las aguas del Jordán y había sanado las aguas de la ciudad que estaba cercana a Jericó, estaba siendo ridiculizado. Y no tanto la persona, sino el ministerio de dicha persona, y Dios no quería permitir eso. Como dice White, si Eliseo hubiese pasado por alto las burlas de esta ocasión, la turba habría continuado ridiculizándole y en un tiempo de grave peligro nacional podría haber contrarrestado su misión destinada a instruir y salvar. Este único caso de terrible severidad bastó para imponer respeto durante toda su vida.
Mis hermanos, nadie tiene autorización de aprovecharse de aspectos físicos sobresalientes de otros para hacer de eso una broma, un chiste, un escarnio. El burlarse a costa de los sentimientos y los aspectos físicos de otros es burlarse de Dios, quien es el creador o quien creó a dichas personas así. Los grandes hombres que este mundo ha tenido tuvieron defectos, grandes defectos físicos. Helen Keller, por ejemplo, fue ciega. Demóstenes, un gran predicador, se dice que antes fue tartamudo. Van Gogh tuvo problemas mentales. Beethoven dicen que padecía de sordera y quedó sordo totalmente, etcétera. Detrás de la calvicie de Eliseo había un hombre que traería muchos beneficios y un gran bienestar a la nación de Israel, como lo veremos en este libro. Pues nada puede impedir que se logren los propósitos de Dios en la vida, aun cuando hayan grandes deficiencias físicas, porque no es la persona quien hace la tarea, sino es Dios a través de la persona de todos nosotros. Que pases un hermoso día y te invitamos para continuar mañana.